En este vídeo voy a compartir contigo algunas de las características más notables o destacables de las emociones para que puedas conocer un poquito más tu mundo interior. Vamos allá. La primera de ellas tiene que ver con que existen unas determinadas emociones que podemos llamar básicas, como pueden ser la sorpresa, la ira, el asco, el miedo, el enfado o la alegría, y que estas emociones son universales para todos los seres humanos, son emociones que compartimos. Y por otro lado existen también lo que se conocen como emociones secundarias e incluso también emociones sociales, como por ejemplo la vergüenza. La vergüenza es una emoción que es un tipo de miedo, pero que está relacionada y conectada con una cultura determinada. De manera que lo que en una cultura nos produce vergüenza, en otra no nos produce vergüenza. Así que como una de las primeras características fundamentales es que existen esas emociones universales y a partir de ahí todas estas emociones que son más secundarias, que incluso algunas se mezclan como veremos ahora, y como también existen unas determinadas emociones sociales que más allá de lo que sentimos están relacionadas con los contextos culturales y los filtros en los que nos relacionamos. Otra de las características es que siguiendo estas emociones que podemos llamar secundarias, se da un fenómeno muy interesante que se conoce como emociones mezcladas. Si nuestro mundo emocional como seres humanos es tan rico y a la vez tan complejo, es precisamente porque un perro, si ama, ama, y si te tiene miedo, te tiene miedo. Nosotros tenemos la capacidad de amar y de tener miedo al mismo tiempo. De hecho, esto sería la emoción de los celos. Los celos es una emoción que mezcla el miedo y el amor porque se da una emoción en la que al mismo tiempo amamos a una persona y tenemos miedo de que esa persona nos deje de querer, se vaya con otra persona o lo que sea. Así que los celos en este caso podría ser un ejemplo perfecto de lo que es una emoción mezclada. Pero también podemos poner como ejemplos la melancolía. La melancolía es una emoción que mezcla al mismo tiempo la alegría y la tristeza. De manera que estamos recordando algo que ha pasado en nuestra vida y es como esa sensación agridulce en la que nos sentimos tristes porque ya no lo tenemos, eso ya ha pasado, pero por otro lado también alegres porque pasó y porque lo disfrutamos. Entonces se da como esa sensación agridulce, en este caso la melancolía, que lo que hace es que mezclemos al mismo tiempo una sensación, una emoción de alegría y de tristeza. O por otro lado, por ejemplo, la frustración, que la frustración tiene que ver con una mezcla entre la ira y la alegría. Por un lado, la alegría del deseo, de la pasión, de querer conquistar algo que para nosotros es valioso y es algo que queremos. Y por otro lado, la ira o la rabia, que supone estar viviendo un obstáculo que nos impide conseguir de alguna manera eso que deseamos. Por eso en la frustración se está dando ese contraste y al mismo tiempo esa emoción mezclada de alegría y de ira. Por otro lado, otra característica fundamental de las emociones es que son altamente contagiosas. Esto se debe a nuestras neuronas espejo, que es como un Bluetooth con el que nacemos, que nos permiten conectar con el cerebro del otro, ¿no? Saber lo que está, conocer y sentir y resonar con lo que está sintiendo el otro. Y esto, para ponerte un ejemplo, se hizo un estudio en una universidad alemana en donde pidieron a dos actores, a uno que simulara tristeza y otro alegría, y que llamara a unos voluntarios y que le leyeran un texto. Y lo único que tenían que hacer es, el actor que simulaba alegría es leer el texto simulando alegría, y el actor que le pedían que simulara tristeza, que leyera el texto simulando tristeza. De esta manera se halló y se constató que las personas, según hubieran escuchado a un actor u otro, habían sentido este contagio emocional, y las personas que escucharon al actor que simulaba tristeza se sentían más tristes, y aquellos que habían escuchado al que simulaba alegría ciertamente se sentían más alegres. Por eso es muy importante reflexionar y cuestionarnos qué emociones estamos experimentando y de qué manera esto está impactando en nuestros seres queridos y en los entornos o en los contextos en los que nos relacionamos, porque nuestras emociones, como hemos visto, son altamente contagiosas. Otra de las características de las emociones, en tanto que es una energía que nos mueve hacia la acción, es que tienen una fisiología determinada y también nos llevan hacia actuar de maneras específicas, ¿no? Nos llevan a tener unas conductas determinadas, pero también en el fondo, a nivel más primario, son consecuencia de una reacción química, de tal manera que, por ejemplo, podríamos hablar de que existe una química del bienestar, que está ligada con la felicidad, como puede ser altos niveles de dopamina, de endorfinas y de serotonina,
Y también podríamos hablar de toda una química que nos conecta con el malestar, con el estrés y con la ansiedad, que tiene que ver con la hormona del estrés, que es el cortisol, y con altos niveles de noradrenalina y de adrenalina. Y ya como última característica de las emociones que quiero compartir es que en el mundo de la inteligencia emocional se habla de emociones positivas, negativas y neutras. Pero esto no quiere decir que unas sean buenas y otras malas. De hecho, todas tienen intenciones positivas de cara a nuestra supervivencia, a nuestra evolución, a nuestra adaptación y a nuestro crecimiento. Y cuando hablamos de emociones positivas, negativas o neutras, nos estamos refiriendo más bien a si la sensación que acompañan esas emociones son agradables para nosotros, en el caso de la alegría, sensación agradable, emoción positiva, o por ejemplo en el caso del miedo, puede ser una sensación desagradable, podríamos hablar que es una emoción negativa, o una emoción neutra como puede ser la sorpresa. Pero ya te digo, ninguna de estas emociones, ya sean positivas, negativas o neutras, no son ni buenas ni malas. De hecho, todas tienen una intención positiva de cara a nuestro aprendizaje, evolución y adaptación a la vida. Ya para terminar, agradecerte tu tiempo si estás viendo este vídeo y también te invito, si no estás suscrito, a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos. Muchas gracias y un abrazo grande.